Buenas, en este tutorial vengo a enseñarte a hacer esta campera bomber. Tiene la particularidad de tener este cuellito tipo campera universitaria y manga raglan. Ya vas a ver que una vez que te hagas la primera te va a encantar y vas a querer hacerla en distintas telas. Agarra papel y lápiz porque ya mismo vamos a empezar. Bien, lo primero que te quiero mostrar es el tema de los moldes. Nosotros vamos a tener, a ver que te voy a organizar por acá. Tenemos un molde de delantero, ¿sí? Que se corta por dos y que tiene una pinza de busto. Fíjate la forma que tiene. Esto es manga raglan. Bien. Tenemos una pieza de espalda que se corta una sola vez al doblez de la tela. Tiene la misma forma que la manga delantera, porque obviamente también es manga raglan. Tenemos la manga, ¿sí? Con el mismo corte hacia el cuello. La manga se corta por dos y además van a tener un molde de puño y de cuello. El de cuello es posible que lo que es el largo después se tenga que modificar dependiendo la tela que utilizan, ya lo vamos a ver cuando lo trabajemos. Y el puñito en general no va a variar, ¿sí? Cada una va a copiar o a recortar el talle que le haga falta, y una vez que ya tengan el talle correspondiente nos vamos a pasar a la parte del corte. Estos son los materiales que yo voy a usar. Yo te recomiendo que para hacer esta camperita utilices tejidos que sean de punto, tejidos que estiran, pero también puedes llegar a hacerla de una gabardina, por ejemplo, y se podría ver muy bien. Gabardina, cotton, se usan mucho también en satén, que es una tela un poco brillante. Vas a necesitar largo de cuerpos y largo de mangas. Yo en este caso tengo dos colores distintos porque voy a hacer cuerpos negros, mangas rosadas, puños y cuello los voy a trabajar con una tela de puño o un rib, ¿sí? En mi caso compré de algodón color gris. Y además vamos a necesitar un cierre que tiene que tener el largo del delantero, ahora te voy a mostrar, más lo que es el puño. Este cierre, la característica importante es que sea desmontable. Eso significa que por la parte baja se separa, ¿sí? Para poder poner y sacar. Eso es muy importante. Diente de perro es este diente plástico bien grande, puede ser metálico, puede ser el cierre que vos quieras, siempre que sea desmontable, que se separe abajo. Fíjate lo que te decía recién sobre el tema del largo del cierre. Yo voy a buscar el molde delantero, que lo tengo por acá, y lo que vamos a hacer para saber qué largo tiene que tener el cierre que necesitas utilizar es, vamos a medir toda esta parte de acá, que viene a ser el centro delantero, ¿sí? Todo eso, y le vamos a agregar unos 6 centímetros más que vendrían a ser hacia abajo, este es todo el largo, hacia abajo 6 centímetros más para lo que va a ser la cintura, ¿sí? Si vos quisieras que esto tenga un puño mucho más ancho, le agregás el ancho que vos quieras que tenga tu puño. Lo importante es que no te olvides de contemplar el puño que agregues abajo, porque si no el cierre te va a llegar hasta acá y no vas a poder enganchar el puño o la cintura de nuestra campera, ¿sí? Eso es muy importante. Yo compré uno de 60 centímetros. Es posible que me sobre un poquito, lo hice a propósito porque justamente te quiero mostrar cómo se trabaja cuando el cierre es más largo, para que lo puedas cortar acá en la parte de arriba de la campera y que no pasa nada, ¿sí? Porque es muy común ir a comprar y no conseguir de la medida que estamos necesitando. Entonces, en ese caso siempre es conveniente comprar un cierre más largo porque después se puede cortar sin ningún problema. Fíjate ahora el tema del corte de las piezas. Voy a dejar lo que es el cierre y el puño de lado un momento y te voy a mostrar los cortes. Yo ya corté
delanteros, que está acá, y corté espalda. Fíjate que el delantero yo le he pasado con un hilván, trasladé la pinza para no cortarla. Tranquilamente la podríamos cortar, siempre respetando el margen de costura, ¿sí? Eso es importante. Tengo 2 piezas de delantero que posee 1 centímetro de margen de costura por todos lados. Este es mi molde, ¿sí? ¿Ves cómo tiene por todos lados 1 centímetro de margen de costura? Cuidado porque tenés que corroborar el largo. Acordate que los largos siempre son unas medidas estándar que yo le agrego a mi moldería. Después tenemos la espalda. Acá viene su molde, también tiene 1 centímetro por todos lados y la flechita pegadita al doblez de la tela. Y después vamos a tener las mangas, ¿sí? Que están acá. Esto voy a correrlo un momento. Tenés las mangas ahí, que son dos manguitas distintas con su respectivo molde. Cuidado con esta manga porque sale desde el cuello, ¿sí? No sale desde la parte baja del hombro, sino desde el cuello. Entonces, para medir el largo de mangas, nosotros tenemos que tomar la medida desde la parte superior, desde la base del hombro con el cuello, y de ahí hacia abajo hasta donde vos quieras que llegue, contemplando los 6 centímetros o más o menos, de acuerdo a tu gusto, que vos vayas a necesitar para puño, ¿sí? Entonces, como repaso para ya ponernos a coser, vamos a tener mangas. Este molde hace un ruido. Vamos a tener espalda, que es esta, delanteros, y después cuando lleguemos a ese momento vamos a cortar ya las piezas para puños y cuellito. Lo primero que tendríamos que hacer si nosotros ya comenzamos a coser, voy a dejar las mangas de lado. Mirá, yo acá tengo espalda, ¿sí? Y acá tengo mis delanteros. Lo primero que tengo que hacer es cerrar la pinza de delanteros. Entonces, para eso voy a agarrar mi alfiletero y voy a hacer que se enfrente esta línea con esta, ¿sí? Se tienen que enfrentar. Entonces, para eso, este es el derecho de mi tela. Yo tengo que ponerlo derecho con derecho y hacer coincidir estas líneas. Si vos querés, las podés trasladar con una tiza, ¿sí? Con lo que te haga falta, trasladas la pincita a la tela para después poder justamente coserlas sin ningún problema y hacer coincidir bien estas piezas. Si bien yo lo estoy trabajando en un tejido de punto, en un tejido que cede, y las pinzas en ese sentido no son tan importantes, está bueno porque si se quieren hacer una camperita bomber de gabardina, por ejemplo, la pinza sí colabora un montón, ¿sí? La importancia de esto, el detalle súper importante en la pinza, es que no se deforme, que empiece bien en el vértice y que no se deforme. La manera que yo tengo de coserla, la que yo recomiendo siempre, es comenzar por acá, con atraque, tiqui, 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 y cuando vamos llegando al final, disminuimos el tamaño de la puntada, que quede más chiquitita, me pierdo bien, termino bien en el vértice, hasta que me quede sin tela para coser, digamos. Cuando pasa eso, yo no voy a hacer atraque, simplemente retiro el trabajo de la máquina y hago unos nuditos, ¿sí? Eso lo voy a realizar con la pinza de un lado y lo mismo voy a hacer con la pinza del otro lado. Ok, te quiero mostrar cómo lo hago yo en mi máquina de coser para que veas cómo trabajo las pinzas. Fíjate que empiezo por la parte más ancha, siempre haciendo atraque.
y voy despacito retirando los alfileres hasta llegar al vértice de la pinza que te comentaba recién. Cuando termino no hago atraque, simplemente corto los hilitos, la dejo a un lado, acomodo mis alfileres para poder coser la otra y lo vuelvo a repetir desde la parte más ancha hasta el vértice de mi pinza. Una vez que termino, corroboro que me hayan quedado las dos como yo quiero, incluso se las puedes medir, y agarro los hilitos que me han quedado por el lado de atrás, justo en el vértice, y los anudo entre sí, para que esta pinza ya quede trabada. Ok, las pinzas ya están cosidas, fíjate cómo quedan. Acá en el tejido negro la verdad es que ni se notan, ¿sí? Si vos cortás el molde, como te indicaba recién, con la pinza abierta, mira, si lo cortás así, dejándolo en el margen de costura, te va a quedar de este lado una costurita común, no te va a quedar acá este borde de tela. Cada uno lo puede hacer como quiera. Lo podrías coser también con la overlock. A mí me gusta hacerlo con la máquina recta porque controlo mejor esta parte de acá, que las puntadas tienen que ser súper chiquitas. Entonces por eso me gusta hacerlo con la máquina recta. Ahora lo que tenemos que hacer es ensamblar las mangas a los cuerpos, porque como tiene manga raglan, no es lo mismo que como estamos acostumbradas a trabajar, que es cosiendo hombros y después pegando mangas. En este caso, este cuerpo no tiene hombros, ¿sí? Tiene una costura diagonal que va desde el cuello hasta el bajo axila. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es pegar mangas y después terminar de ensamblar la parte de atrás de la manga con el trasero, y ahí nos va a quedar el cuerpo armado. Vamos por partes. Yo tengo acá mis dos piezas delanteras. Lo que voy a hacer es, voy a buscar mis mangas, y fíjate que las mangas tienen un detalle importante que tenés que reconocer, que es que hay uno de los lados que es más largo. ¿Ves? Este es más largo que este. El más largo, el más alto, corresponde a la parte de atrás, y el más corto corresponde a la parte de adelante. Entonces, esto es delantero. Yo lo voy a marcar con un alfiler para que no me confunda. Esto es delantero y este también es delantero, ¿sí? Yo tengo acá mis dos piezas delanteras, que es donde acabo de coser las pinzas, y lo que voy a hacer es enfrentar derecho con derecho. Acá tengo el alfiler que marqué recién, derecho con derecho, esta parte acá, así, y lo voy a hacer coincidir con los alfilercitos, y lo mismo voy a hacer del otro lado, ¿sí? Lo voy a acomodar bien, voy a retirar este alfiler que me estaba indicando que era la parte de adelante. Ahí y ahí. Y ahí va, ¿sí? Tenemos delantero de un lado y lo mismo voy a hacer del otro. Acá tengo mi alfiler, este es el derecho de mi tela que tiene como una textura, y pongo derecho con derecho, sisa delantera con sisa delantera. Acomodo muy bien. Y ahora que tengo los dos sujetos con alfileres, lo que voy a hacer es coserlos en la dirección que quieras. Yo lo voy a hacer con la overlock, vos lo podés hacer con costura recta y después zigzag, lo que vos prefieras, ¿sí? Voy a hacer eso y después te voy a indicar con qué costura vamos a seguir. Bien, ya tengo las mangas cosidas a los delanteros. Fíjate, pieza delantera y la manguita que yo ya la plegué para que le veas la forma, ¿sí? Lo que me está haciendo falta es coser a este lado y a este lado lo que vendría a ser la espalda. Entonces, yo tengo el delantero con el derecho hacia arriba, me está mirando a mí, y lo que voy a hacer es ubicar encima el trasero o la espalda de esta campera, derecho con derecho, de esta forma, para hacer coincidir toda esta costurita larga, esta sisa, digamos, con esta de acá, ¿sí?
Así que hago coincidir un extremo, ahí, voy a hacer lo mismo con el otro y después voy a acomodar lo que viene a ser el resto de mi sisa. Y una vez hecho esto voy a repetir lo mismo del otro lado, ¿sí? Una vez que lo tengas así, lo que tenemos que hacer es volver a coser con overlock de un lado y del otro y te va a quedar como nos han quedado los delanteros. Fíjate que de este lado se ve bien la costura, ¿sí? Yo directamente lo cosí con la overlock, si no tenés, haces costura recta y zigzag. Cuando ya tengas esas costuras hechas, lo que va a pasar es que ya le vas a encontrar toda la forma de campera. Fíjate que si yo lo acomodo de esta manera, a mí ya me queda la mitad de mi cuerpo, digamos, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es ya cerrar laterales, ¿sí? Entonces, yo voy a poner un alfilercito acá, en el bajo manga, voy a hacer coincidir el punto de axila y de ahí hacia abajo. La pinza siempre que pise hacia abajo, hacia el sentido de la cadera. También podrías partirla a la mitad, o sea, aplanarla justo en el centro, pero en mi caso como la tela es muy gordita, yo prefiero llevarla hacia abajo para que después no me genere volumen. Esto mismo lo vamos a repetir en el otro lateral. Voy a poner unos alfilercitos acá. Lo mismo voy a repetir en el otro lateral. Entonces, cuando vuelva, después de hacer estas costuras, lo que nos va a quedar por hacer es empezar a trabajar con la tela de puño. Vamos a colocar puños, vamos a colocar cintura y con lo último que vamos a trabajar es con el cuello y el cierre. Vamos a hacer eso. Bien, así nos queda la campera ya con las mangas completamente cosidas por adelante y por detrás. Y en el lateral también todo lo que es bajo manga también cerrado, ¿sí? Por acá tendríamos que colocar el cierre, cuello y la cintura. Bien, lo que vamos a hacer ahora es cortar. Principalmente vamos a cortar primero los puños, que es de lo que tenemos el molde, que es este de acá. Yo he cortado 2 rectángulos, le he dejado el margen de costura y hay uno que ya lo tengo adelantado, ya lo tengo cosido. Porque nosotros necesitamos 2 rectángulos con esta pieza. Lo que vamos a hacer cuando ya los tenemos es doblarlo, este es el derecho de mi tela, doblarlo con el derecho hacia adentro y coserlo por acá, ¿sí? Esto tiene que tener toda una costura recta o con overlock, con lo que vos prefieras o con lo que tengas para coserlo. Hacé atraque bien cuando empieces y cuando termines para que después no se abra, porque es muy común que después con el uso se abre justo en las terminales de los puños. Una vez que vos lo cosas por acá, te va a quedar así, como este, ¿sí? Todo cosidito, entonces de esta manera ya está listo para colocar. Mirá, se hace así. La costura la voy a plegar hacia un lado. Si vos tenés cosido solo con máquina recta, la abrís. Que te quede cada margen de costura, el de este lado y el de allá, por separado, si los podés aplanar. Voy a hacer esto, doblo por la mitad y doy vuelta, ¿sí? Ahí va. Cuando ya lo tenés así, te lo colocas en la mano, como va en la prenda finalmente. Este paso también te va a permitir saber si lo querés más ajustado o si te ha quedado demasiado ajustado para tu gusto. A mí me gusta ahí, no quiero que me quede mucho más ajustadito. Una vez que te lo colocaste en la mano, fíjate que acá tengo el doblez del puño y acá tengo lo que es el corte. Así voy a agarrar la manga y voy a meter la manga por dentro del puño. Bien, hago coincidir las costuras de lateral con las costuras del puño y de esta manera voy a colocar un alfilercito en las costuritas acá y estiro.
Estiro, estiro, estiro para hacer coincidir el resto. Fíjate, ahí está, yo puse un alfiler ahí, voy a poner otro acá que es el lado opuesto. Y si te hace falta, puedes marcar también otros 2 puntos como si hicieras una cruz. Acá y acá sería donde tengo mis dedos. Yo los voy a poner, esos puntos te van a servir de referencia y son puntos auxiliares para cuando estés cosiendo vos estirar de alfiler a alfiler. Esto es como cosemos cualquier puño o incluso los cuellos. Vos te vas a posicionar en la máquina de esta forma, vas a pinchar acá y de alfiler a alfiler vas a estirar. Vas a coser todo ese tramo. Cuando llegues a este punto, de alfiler a alfiler, estirás. Y así hasta dar la vuelta completa, ¿sí? Lo mismo que haces con este puño, vas a repetir con el puño siguiente, con el del otro brazo. Para la parte de abajo, para el bajo, lo que yo hago es doblo la prenda por la mitad, ¿sí? Este es centro trasero, este es centro delantero. Voy a hacerlas coincidir a las costuras de los laterales, ahí va. Y lo que hago es tomar esta medida, lo mido, lo multiplico por 2, porque esta es la mitad de mi campera, ¿sí? Me da 102 y esa medida yo le voy a restar el 20%, que es lo que más o menos elastiza mi puño. A mí me da 82 centímetros aproximadamente, un poquitito más. Yo voy a cortar una tira de, en realidad ya corté, de 82 centímetros, creo que la corté, ¿sí? De 82 centímetros por el mismo alto que el puño, fíjate, ¿sí? El mismo alto que el puño por 82 centímetros. Entonces de esa manera a mí me va a salir la cintura completa de mi campera. ¿Cómo la voy a coser? Esto es mucho más sencillo que el puño porque simplemente la vas a doblar por la mitad, ahí, vas a hacer coincidir el extremo del puño con el centro de uno de los delanteros, derecho con derecho, ahí. Acá que el puño sobresalga un poquitito hacia afuera porque después te va a resultar más fácil cuando tengamos que poner el cierre. Lo pongo ahí, coloco un alfilercito acá, voy a abrir, voy a marcar el centro de mi puño y después voy a marcar el centro de espalda de mi campera. Entonces esos 2 puntos también los voy a hacer coincidir. Marco este, marco el centro trasero de mi campera con otro alfiler. Ahí va, y entonces hago coincidir el alfilercito del centro del puño con este alfiler, siempre derecho con derecho y siempre cuidando que no se te vaya a torcer, ¿sí? Es muy común que se retuerza la cintura y lo mismo voy a hacer del otro lado. Este extremo de puño con este extremo de delantero, haciendo que el puño sobresalga un poquito para que después la terminación me quede más prolija. Hago ahí. Si te hace falta, podés colocar alfileres en todo este tramo para hacerle elasticidad del puñito. Fíjate que vos vas a necesitar que el puño estire todo eso y que quede de la medida de tu cintura, ¿sí? De un lado y del otro. Yo lo voy a ir haciendo directamente en la máquina, pero puede que por ahí necesites colocar alfileres. Así te va a quedar cuando ya le cosas puños y cintura, ¿sí? Yo la cosí con overlock y la planché con la costura hacia arriba. La senté un poquitito con la plancha para que quede más bonito acá y en este pliegue acá, ¿sí? Y fíjate lo que hice también. Ya preparé el terreno, digamos, para coser el cierre. Le pasé overlock a todo el borde de lo que vendría a ser el centro delantero. ¿Bien? Eso por un lado. Voy a dejar mi campera un momentito porque te quiero mostrar el cuello, que ya lo corté, ¿sí? Molde de cuello y cuellito. Quizás haga falta hacer una prueba y si tu tela estira mucho más que la mía, si tu puño estira mucho más que el mío,
por ahí le tengas que ir retirando un poquitito de la curva. No toques el ancho para que no te vaya a quedar más chatito, digamos, porque se ve bonito con este ancho, pero sí puede que le tengas que retirar un poquito de las curvitas, así como entrando 1 centímetro a medida que vos consideres que sea necesario para que esto doble de esta forma y quede bien tomadito por todo el contorno de tu cuello, ¿sí? Una vez que tenemos el cuello, lo que podemos empezar a hacer es colocar cierre. Te recuerdo que en la parte de técnica de costura tenemos cómo coser cierre, por si nunca has cosido uno, para que primero practiques la técnica. Bien, lo que yo voy a hacer es primero marcar desde la parte de arriba, desde el escote, digamos, 2 centímetros hacia abajo en cada una de los delanteros. Marco ahí 2 centímetros y voy a poner un alfiler entre 2 centímetros y medio. Eso significa que el cierre tiene que llegar hasta ahí, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer del otro lado en el otro delantero. Bien, una vez que tenés marcado esos 2 puntos, vamos a agarrar el cierre. Fíjate cómo lo vamos a coser. Te voy a enseñar a coserlo de una manera súper sencilla. Voy a abrirlo, ¿sí? Antes de abrirlo te voy a explicar algo, así después no te confunde esta parte. Nosotros siempre tenemos que coser derecho del cierre, que es donde está el carrito, ¿sí? Derecho del cierre con derecho de la prenda. O sea que yo tendría que hacer esto. Tengo que voltearlo y hacer que se miren los derechos entre sí. Por lo tanto, como yo tengo que coser el borde del cierre al borde de mi delantero, que viene a ser el centro del cuerpo, yo esta pieza, la de este lado, esta es la que tengo que coser ahora. Entonces, para no confundirte, lo que podés hacer es enfrentarlo derecho con derecho, agarrar la pieza con un alfiler y recién ahí abrir el cierre para trabajar más cómoda, ¿sí? Los separás. Esta parte, que es la que va del otro lado, la vamos a reservar un momento y vamos a trabajar con esta. Así como estamos derecho con derecho, vamos a empezar a ubicar de abajo hacia arriba. Voy a dejar acá apenas medio centímetro, ¿sí? Desde el borde hacia arriba, medio centímetro, y a partir de esa medida yo voy a empezar a colocar bien despacito todo mi cierre. Que no se te vaya la tela hacia, que no se te vaya hacia adentro, digamos, ¿sí? Siempre que se vea un poquitito el borde de la tela, si no cuando estés cosiendo por ahí puede que se te escape y vas a tener que coser todo y volver a coser. Así despacito voy a acomodar todo hasta llegar a la marca que hice recién. Una vez que llegas acá, que es la parte donde tiene que llegar nuestro cierre del final, tenemos 2 opciones. La primera es cortar simplemente el cierre y hacer un tope con un pedacito de tela, ¿sí? Porque si no, cuando viene el deslizador o el carrito, si no tiene un tope, se va a pasar de largo. Lo que a mí me gusta hacer es poner el dedo y plegar. Bien, lo voy a hacer de nuevo. Pongo el dedo debajo de la marca y pliego hacia afuera. Fíjate que acá tengo la manga, yo lo estoy haciendo hacia el centro del cuerpo. Ahí yo voy a colocar un alfiler y recién cuando lo cosa, recién cuando esto esté cosido, yo voy a cortar el excedente. Entonces, cuando yo gire esta prenda, la terminación se va a ver de esta manera. ¿Sí? Eso de este lado lo voy a coser completo y una vez que tengo ese lado cosido voy a hacer lo mismo del otro. Yo lo voy a acomodar ahora, así me voy ya a la máquina a coser las 2 piezas. Voy a acomodar rápidamente. Te recuerdo el medio centímetro que tenemos ahí. Fíjate que yo corrí el deslizador para acomodar, para poder trabajar con mayor comodidad.
Y acá es la parte que tenés que ser un poquito más cuidadosa porque te tiene que coincidir esta altura de uno con el otro, ¿sí? Cuando vos cosas primero este y ya esté cosido definitivamente, hacé la prueba cerrando con los alfileres puestos acá o pasarle un hilván mejor, hacé la prueba de cerrar y del lado del derecho estas líneas se tienen que continuar una con otra. Yo ahora te voy a mostrar cuando lo haga para que puedas ver. Eso es un detalle que está bueno tenerlo en cuenta porque es lo que hace la prolijidad de la prenda, ¿sí? Si te queda un escaloncito, sobre todo en mi caso que el puño y la tela no son del mismo color, se nota mucho. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando llego al final, pongo el dedito y giro hacia afuera. Trago con un alfiler y trago con otro alfiler. Y ahora voy a ir a la máquina a mostrarte cómo lo voy a coser. Acá lo importante es que no te olvides de poner el prensatelas para cierre, que es el que tenemos que usar siempre que cosemos un cierre, y acomodarlo bien del lado que necesitas coser, ¿sí? Acuérdate que estos generalmente vienen con doble enganche. La costura, hacela despacito, bien despacito, todo por el borde. Cuidado cuando llegues a la parte de la unión del puño, porque suele haber más tela y cuesta, al igual que la parte final del cierre que tiene un plástico más duro. Siempre al terminar, revísalo para ver que te haya quedado bien y cuando ya te aseguraste de eso, vas a realizar lo mismo del otro lado. Para eso tenés que dar vuelta el prensatelas y volvés a coser todo el cierre de arriba hacia abajo. Respetá siempre la dirección. Cuando el cierre esté cosido te va a quedar así. ¿Ves que a esto me refería yo con que te coincidieran las costuras? La línea te tiene que coincidir. Este cierre se pisa. Nosotros después vamos a ponerlo bien pegadito al diente y vamos a pasar una costura como un pespunte todo por acá. Si vos no quisieras hacer esa costurita porque te da miedo que te quede mal, entonces lo que podés hacer es coser, hacer esta costura, la primera que hemos hecho, que no sé si se alcanza a ver, hacerla bien pegadito al diente. Entonces cuando vos des vuelta, te va a quedar ahí, ¿sí? No se va a abrir, va a quedar más pegadito al diente y entonces no va a hacer falta pisarlo. El pisadito, te digo que es un detalle de terminación, pero a veces si no la tenés muy clara o si no está muy canchero, puede que te quede más desprolija la prenda. Entonces, si lo dejas sin pisar, la verdad es que nadie se va a dar cuenta. Vamos ahora con el tema del cuello, súper importante. Habíamos dejado 2 centímetros sin coser cierre en la parte de acá y en la parte de acá, ¿sí? Desde el escote hacia abajo. Lo que vamos a hacer es, yo he marcado el centro de la espalda, hice esto y marqué el centro de la espalda con un piquete y lo mismo hice en el cuello, ¿sí? Entonces, voy a hacer coincidir, doblando el cuello por la mitad con el derecho hacia afuera, voy a hacer coincidir derecho con derecho el piquete del cuello con el piquete de la campera. Los hago coincidir ahí, coloco un alfiler, ahí va, y acá viene la parte interesante. Esta curvita, esta curva de uno de los terminales de mi cuello, yo lo voy a ubicar,
Fíjate que si yo doblo así, a mí acá me queda como un pliegue. Lo voy a marcar con un piquetito para saber hasta dónde puedo doblar. Hago un piquete ahí, ¿sí? Un tajito. Entonces yo tengo que llevar el cuello doblado por la mitad. Esta parte, como si acá me quedara un ángulo de 90 grados, lo voy a colocar justo sobre el piquete que acabo de hacer. Lo pongo ahí. Y envuelvo. Envuelvo todo. ¿Sí? Coloco un alfiler ahí, que no se mueva, la clave del éxito. Voy a colocar otro alfilercito acá. Y ahora, de alfiler a alfiler, voy a estirar y voy a acomodar todo el cuello por todo el escote de mi campera. Que quede bien estirado, ¿eh? Acá quizás te des cuenta, lo que te decía recién, que el cuello es un poquito largo para el escote, porque eso va a depender de la elasticidad de la tela que estés utilizando. Entonces yo te recomiendo que lo hilvanes, te lo pruebes a ver cómo calza, y si necesitas que quede incluso un poquito más apretadito, cortás un poco el cuello y lo volvés a acomodar, ¿sí? Es indispensable que lo hagas ahora, porque si lo cosés y después te das cuenta que necesitabas que te quedara un poquito más ajustado, vas a tener que descoser todo. Voy a hacer lo mismo del otro lado, marco, hago el piquetito, esa es mi marca, entonces voy a abrir el cierre, así puedo trabajar más cómoda. Traigo el cuello sin que se gire hasta mi marquita, ahí va, lo apoyo, fíjate que casi que queda en línea recta con el cierre y envuelvo. Acomoda bien el cierre, dalo vuelta bien para que te envuelva esta parte del cuellito. Entonces después cuando lo demos vuelta quede impecable y el cierre vuelve a su lugar. Pongo otro alfilercito acá para que me quede bien prolijita esa curvita y ahora sí, de alfiler a alfiler, estiro y acomodo. Estiro y acomodo muy bien. Que no se estire mucho el escote, ¿sí? Que se estire bien el cuello, porque el escote, como está cortado en curva, sobre todo el delantero, eso es como si estuviera cortado un poquitito al bies. Entonces la tela se estira mucho más, así que cuidado con eso, para que después no quede desbocado, ¿sí? Acomodo ahí y este último tramito lo voy a hacer de nuevo porque en esa última parte casi no he tenido que estirar. Y eso no me da mucha confianza. Siempre algo hay que estirar. Sobre todo para que no se desboque. Ahora doy sí, ahí va. Pongo acá. Acomodo esta última parte. Esto a mí me gusta coserlo. Primero con la máquina recta y cuando me aseguré que todo quedó en su lugar, lo coso con overlock, ¿sí? Lo vamos a coser desde un extremo al otro, bien despacito con costura recta a pie de máquina y después le voy a dar la terminación con overlock. Esto todavía no lo toques porque ya lo vamos a cortar enseguida. Me voy a hacerlo a la máquina y vengo a mostrarte cómo me queda. Bien, entonces fíjate cómo quedó dado vuelta. Mirá. Así queda del derecho, ¿sí? Voy a sacar estos alfileres. Y así es como lo teníamos. Nosotros lo habíamos presentado de esta manera. Al dar vuelta, ahí queda perfectamente hecha la terminación, ¿sí? Queda bien prolijito. Con el cierre lo que hice fue retirar los dientes, por lo menos unos 5 o 6, cortar. Y entonces ese excedente lo metes hacia adentro, que quede envuelto, acomodas bien por este lado y eso lo vamos a sujetar con la costura que vamos a hacer ahora para pisar el cierre. Lo mismo voy a hacer de este lado
Esto estaba así, envuelvo de esta manera, retiro dientes, doblo hacia adentro y acomodo bien. Pongo alfilercito acá, pique. Voy a cerrar el cierre y les voy a mostrar cómo queda esto acomodado. Fíjense qué bien que cae el cuello, qué prolijita que queda esa terminación, qué bien que queda el tema acá de la cintura, puños, ¿sí? Lo que nos va a faltar es entonces ver el tema de pisar el cierre si es que quieren hacerlo. Para eso, prensa telas de cierre, el que usamos recién, vas a hacer una costura recta. Esto tiene que quedar bien acomodadito hacia acá. Se me ha ido un poquito para allá, lo voy a acomodar. Ahí sí. Entonces, prensa telas para cierre, perdón. Bien pegadito, voy a coser de arriba hacia abajo uno de los lados y de arriba hacia abajo el otro. ¿Qué otras cosas se podrían hacer también? Pisar todo el borde del cuello, tapar la costura del cuello con un tapacostura, pisar acá, bordes de los puños, lo mismo en la cintura. Son todos detalles de terminación que le podrías dar en el caso en el que quieras, ¿sí? Fíjate qué bonita que se ve atrás. Voy a coser este pespunte y ya vuelvo con la campera terminada. Esta prenda ya está lista para usar. Fíjate qué bien que queda pisado. Espero que te hagas muchas. Realmente a mí me ha resultado muy fácil, la he hecho en poco tiempo, así que deseo que vos puedas hacer lo mismo. Tenele paciencia al cierre si es la primera vez que lo cosés, que ya vas a ver que una vez que le agarres la mano a la técnica ya no te para nadie. Nos vemos en el próximo tutorial de Hacé tu ropa.